Bienvenidos. Ante todo, les quiero pedir disculpas porque yo les había avisado que el día de hoy no iba a haber actividad que se había programado una reunión del registro de la propiedad en la ciudad de Quetzaltenango. Sin embargo, la misma, por algunas cuestiones de carácter logístico, fue suspendida y trasladada para el próximo viernes 13 de mayo. Entonces, les envié un mensaje, un correo avisándoles del examen extemporáneo para quienes iban a sustentar el examen extemporáneo, y en ese mismo mensaje me permití disculparme con ustedes y avisarles que el día de hoy sí íbamos a tener reunión. El motivo del cambio, pues realmente no nos fue especificado, pero parece que el registrador general de la propiedad tenía una actividad en Puerto Barrios y por eso también coincidieron las dos y preferimos suspender la de Quetzaltenango para que él realizara su actividad en Quetzaltenango. Están inaugurando una sede del registro de la propiedad en aquella ciudad de Puerto Barrios. Bien, vamos a entrar entonces, nos quedaría pendiente el tema número 10, eficacia del instrumento público. Si no mal recuerdo, tengo un video que yo me permití grabar relacionado con el tema de la eficacia del instrumento público, el cual se los voy a estar trasladando en el aula virtual de Classroom. Y entonces vamos a entrar al último tema del programa, que se llama el protocolo. Hemos venido mencionando desde casi principio de las actividades de derecho notarial, hemos venido mencionando cuando vimos el principio de publicidad, vimos la denominación de demás registros estatales. Y cuando vimos ahí registros estatales en el artículo 31 de la Constitución Política de la República, les había yo prevenido de que íbamos a notar que el artículo 31 de la Constitución Política de la República, cuando denominaba de demás registros estatales, se refería dentro de todos esos demás registros estatales. Ven que ahorita se está creando un nuevo registro estatal. Y así hay registro de precalificados, hay registro mercantil, hay registro de la propiedad, tanto de la zona central como de la ciudad de Quetzaltenango. Hay varios registros y todos son registros del Estado. Todos, ustedes se dan cuenta, todos pertenecen al Estado. Por supuesto que el registro de accionistas es un registro privado que llevan las sociedades, donde van anotando quiénes son los accionistas de cada una de las sociedades, pero ese es un registro privado que no pertenece al Estado. Pero los demás registros sí pertenecen al Estado, y dentro de ellos vamos a encontrar el registro notarial. El registro notarial es del Estado, no es del notario. Y el registro notarial no es más que el protocolo. El protocolo también se llama registro notarial. Me recuerdo que leímos en la Constitución Política de la República, cuando vimos el principio de publicidad, en el artículo 31, toda persona tiene derecho a conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales. Y cuando mencionamos esa denominación de registros estatales, vimos que dentro de los registros estatales, que dejó abierta la puerta para crear muchos registros, entonces vemos ahí que dentro de esos registros está el registro notarial. En el artículo 22 del Código de Notariado, que también ya lo habíamos estudiado, en el artículo 22 del Código de Notariado está el fundamento jurídico, donde se establece es el artículo 21. El artículo 21, salvo el caso de averiguación sumaria por delito, solo el inspector de protocolo está facultado para revisar totalmente el registro notarial. Entonces ahí están los fundamentos jurídicos, que el protocolo es el registro notarial y el registro notarial es el protocolo con base en los artículos 31 de la Constitución Política de la República y 21 del Código de Notariado. Pero podemos sumar otro. En el artículo 8 del Código de Notariado, donde vamos a encontrar la definición jurídica de protocolo, artículo 8 del Código de Notariado, el protocolo es la colección ordenada de escrituras matrices, de actas de protocolación, razones de legalización de firma
y documentos que el notario registra. Ahí está, subrayen que el notario registra de conformidad con esta ley, esta ley. Cuando dice esta ley, se refiere al decreto 314 del Congreso de la República, que le denominamos Código de Notariado. Nosotros, de veras, yo desde que era estudiante le denominábamos Código de Notariado. Sin embargo, se dan cuenta que en la redacción de los artículos de esta ley no dice código, dice esta ley, no dice este código, dice esta ley. Entonces, en sí, creo que no es código, es una ley. La ley del notariado es el decreto 314 del Congreso de la República. No es ley porque, perdón, es ley porque los códigos tienen una estructura diferente. Por ejemplo, el Código Civil tiene libros, el Código Notariado no tiene libros. El Código Procesal Civil y Mercantil tiene libros. La ley del notariado no tiene libros. El Código Penal tiene libros. El Código Procesal Penal tiene libros. El Código Comercio tiene libros. La ley del notariado no tiene libros. Entonces, si vemos la estructura de la estructura interna de la ley, es diferente. El Código de Notariado, si nosotros nos damos cuenta, lo que tiene son títulos, capítulos, no tiene libros. Entonces, no es código, es una ley. Y asimismo lo regula dentro de sus artículos, esta ley. Bien, pero nosotros no siempre yo, como les decía, desde que yo era estudiante, y creo que antes ya se le llamaba Código de Notariado. Bien, pero entonces tenemos los fundamentos jurídicos, artículo 31 de la Constitución Política de la República, artículo 21 del Código de Notariado, y le sumamos el artículo 8 del Código de Notariado. Ahí está la definición jurídica, Acordémonos que hay definición doctrinaria, cuando no está en la ley, sino que es producto de lo científico, de la doctrina. Hay definición doctrinaria, pero en este caso hay definición jurídica. Y ahí se establece en el artículo 8 esa definición jurídica. Es la colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolación, tomas de razón de legalización de firma. Si nos damos cuenta, el común denominador de esos instrumentos, valga la redundancia, del común denominador de esos instrumentos es porque son instrumentos públicos. ¿Por qué son instrumentos públicos? Son instrumentos públicos porque la escritura matriz, el acta de protocolación, la toma de razón de legalización de firma deben de ser autorizados por el notario. Algunos son autorizados con la firma del notario precedida de las palabras ante mí, y otros son autorizados con la firma del notario precedida de las palabras por mí y ante mí. Entonces, por eso son instrumentos públicos. Entonces, vemos ahí en el artículo 8 la definición jurídica. Bien, ¿qué antecedentes tenemos de protocolo? ¿De dónde surge esa palabra protocolo? Es decir, la etimología, el origen de la palabra protocolo. Bueno, los tratadistas, porque esto es eminentemente de científico, de doctrinario, los tratadistas aún no se han puesto de acuerdo de dónde surge esa palabra protocolo. Sin embargo, distintos tratadistas, tanto de carácter europeo como de carácter latino, pues han coincidido en algunos términos que forman la palabra protocolo. Y viene del término latín y un término griego, que son protos y colium o colatio. Esos son los términos que forman la palabra protocolo. Protos, que quiere decir primero en línea. Y colium, colatio, quiere decir cotejo o comparación. Entonces tenemos en la presentación un ejemplo. Primero tenemos en el libro, porque el protocolo es un libro que lleva el notario, que no es de él, es del Estado. Es un llamado también registro notarial. Y vemos ahí en la presentación que tenemos el libro, el protocolo, pero a continuación tenemos un bolígrafo, una pluma, donde se ha transcrito el contenido del protocolo. Es decir, por eso se llama cotejo o comparación. Primero en línea
porque acordémonos que las hojas de papel sellado especial para protocolo, las hojas de papel sellado especial para protocolo tienen las líneas, 25 líneas por cada lado. Y entonces primero va a estar aquí en la línea lo que vamos a redactar, por eso es el primero en línea. Y luego dice cotejo o comparación, porque cuando reproducimos, por eso se llama escritura matriz, porque de ahí surge la reproducción del documento. Y cuando reproducimos el documento, pues lo que tenemos es un cotejo de su original. Tenemos que cotejar que sea una copia fiel del original. Y por eso esa es la etimología de la palabra protocolo. Bueno, se ha adoptado, se ha aceptado que esa sea la etimología, porque los mismos tratadistas aún no se ponen de acuerdo, pero dentro de todos los términos que existen, colium, colatio, de los orígenes del protocolo, pues, se ha adoptado a nivel internacional, la doctrina guatemalteca de derecho notarial también ha adoptado que esa es el origen de la palabra protocolo. Viene de dos términos, un griego y un latín, que es protos, que quiere decir primero en línea. Primero está en las líneas, y luego viene el cotejo o la comparación cuando ya lo reproducimos, porque como esto es no es del notario, es del Estado, pero está en depósito con el notario, lo que le entregamos al cliente, al sujeto paciente, es una copia, que tiene que ser una copia fiel. Entonces, esa es la etimología de la palabra protocolo, y luego vamos a tener cuáles son los antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes históricos de la palabra, del protocolo? Bueno, en cuanto a los antecedentes históricos, vamos a encontrar que, en primer lugar, cuando vimos el documento, vimos los documentos rupestres. Esos son los primeros documentos que la humanidad, que el ser humano intentó dejar plasmado a través de piedras, a través de cavernas, para transmitir alguna información. Pero no es hasta en el año aproximadamente 3000 antes de Cristo cuando surge la forma de comunicación escrita, pero no había alfabeto. No había alfabeto, sino era únicamente por sonidos. Y la primera escritura que se conoce a través del desarrollo de la civilización humana es la escritura cuneiforme, es la escritura sumeria, que es la que tenemos ahí en la presentación, que es únicamente a través de signos, porque no había letras, no había alfabeto. Y entonces es la primera forma, la primera escritura que conocemos, la escritura cuneiforme, la escritura sumeria, que surge como consecuencia de que como estas civilizaciones subsistían a base de la agricultura, necesitaban determinar cuántas cantidades de granos podían almacenar, cuántas cantidades de granos podían trasladar, nosotros ahora le llamamos venta del producto, y ellos empezaron a llevar una contabilidad de forma de signos, y luego va surgiendo así la evolución de la escritura, es decir, de la forma de escribir. Y entonces, en el Imperio Romano, cuando ya el imperio empieza a tener decadencia, porque se ve afectado por algunos otros factores sociales y políticos y geográficos, pues el Imperio Romano empieza a decaer y llega al poder Justiniano I. Justiniano I fue el emperador bizantino de los romanos. El nombre completo es Flavius Petrius Sabatius Justinian, pero solamente se acostumbró a decirle Justiniano. Flavius Petrius Sabatius Justinian, ese era el nombre completo, y él llegó a ser emperador cuando se dio cuenta que el Imperio Romano ya estaba en problemas por las consecuencias del bélicas y las posiciones geográficas, pues él dice, bueno, hay que levantar el imperio, pero con base a la ley. Hay que levantar el imperio con base a la ley, y emite el Código de Justiniano. Y el Código Justiniano, entonces es importante, vean en qué época el Código Justiniano, en el año 527 al 565, ya de la era cristiana, ya regula algunos elementos de los escribas.
ya regula algunas obligaciones de los escribas. Y tenemos, imagínense de qué época estamos hablando. Y son elementos que aún tenemos regulados en el Código de Notariado, la ley del notariado. Y entonces vamos a encontrar que en el Código Justiniano ya se regulaba, por ejemplo, la redacción de los documentos, quién tenía esa facultad de redactar, que eran los escribas. Acordémonos que cuando vimos la evolución del derecho notarial, vimos que en Roma, en Egipto y en Grecia, eran en los templos, eran los sacerdotes quienes enseñaban leyes, en quienes enseñaban a escribir a los futuros escribas. Por eso es que la religión estaba muy concatenada con el ejercicio de la función notarial, y como consecuencia de ello, ya en el siglo XII, se emite una bula, una resolución papal, donde se prohíbe ejercer el notariado a los que son ministros de culto. Vean toda la historia del derecho notarial, desde cuándo está evolucionando el derecho notarial. ¿Se acuerdan cuando vimos los sistemas notariales y vimos que al sistema latino que aplicamos en Guatemala se le llama sistema latino, sistema de evolución desarrollada, porque ha ido evolucionando a través del desarrollo de la misma sociedad, de la misma evolución del ser humano. Y entonces vemos ahí que ya en el Código Justiniano ya se regulaba algunos elementos relacionados con el registro notarial. Vamos a ver entonces aquí los antecedentes, otros antecedentes siempre de la historia en cuanto a cómo fue surgiendo. El Código Justiniano, la ley del ventoso, también fue otra ley que fue ya regulando algunos elementos esenciales sobre el ejercicio de los escribas, sobre la redacción de los documentos, pero no es hasta el 1254 y al 1503 donde se emiten dos cuerpos jurídicos muy importantes en el desarrollo de la sociedad, especialmente la sociedad española: el Fuero Real y la Pragmática de Alcalá. Ya en el Fuero Real, la Pragmática de Alcalá no es más que una reforma del Fuero Real. En el Fuero Real ya se determinaba que quién iba a redactar los documentos, a quién le iba a quedar el original, ya se regulaba. Y es más, la Pragmática de Alcalá y el Fuero Real vinieron a hacer algunas limitantes en cuanto a la forma de escribir, la forma de documentar los negocios jurídicos, porque anteriormente se utilizaba una escritura que era casi ilegible y que solo los escribas sabían, solo los escribas entendían. Así como cuando nosotros vemos una receta de médico. Muchas veces cuando vemos una receta de médico, hay cosas que no podemos comprender, no lo leemos. Primero por las denominaciones, las marcas o las fórmulas que ellos proponen, y cuando uno lee la receta, pues se queda así como que dice, ¿saber qué será? Entonces, cuando llega a la farmacia, ellos saben, digamos, interpretar qué es lo que el médico consignó en la receta. Pues algo así sucedía en el caso del instrumento público. El notario, yo creo que por ahí más adelante hay algunos ejemplos, cómo redactaba el notario los documentos, porque él cobraba por línea. Y entonces, entre más grande eran las letras, más líneas iba a utilizar. Eso era el primero, que él cobraba por línea que escribía. Aparte de eso, como solo él entendía qué era lo que había consignado por la forma de escribirlo, él tenía que como que traducir, como que interpretar, que decir que aquí dice esto, dice el otro, dice aquello, porque también cobraba por interpretar lo que había escrito. Pero la Pragmática de Alcalá vino a limitar esas prácticas, y en la Pragmática de Alcalá ya se determina el primer arancel. El primer arancel, y donde se establece que los documentos deben de redactarse en forma legible. Nosotros en el artículo 13 del Código de Notariado establece que los documentos se redactarán en español, a mano o a máquina, de manera legible y sin abreviaturas.
Eso es producto de la pragmática de Alcalá. Imagínense de qué año estamos hablando, de 1503. Entonces todo eso viene a ir acumulando todos estos elementos en cuanto a los antecedentes del protocolo. El fuero real es un conjunto de leyes donde están reguladas las actividades de las personas. Nosotros ahora le llamamos Código Civil. También está regulada en el fuero real, también está regulada la actividad, qué delitos, nosotros ahora le llamamos Código Penal, y está regulada la actividad de los jueces. Ahora le llamamos ley del organismo judicial. Pero ese es un cuerpo jurídico compuesto de varios libros que regulan todos esos elementos de la actividad jurídica. Y la pragmática de Alcalá no es más que reformas. Ya en la pragmática de Alcalá ya se determina que el original le queda al escriba. Y nosotros ya en el Código de Notariado, en el artículo 19, se determina que el protocolo, que el notario es depositario del protocolo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo tiene en depósito. Y si lo tiene en depósito, lo tiene bajo su responsabilidad, bajo su guarda, bajo su conservación. Y que el original, el documento original, lo tiene el notario y únicamente puede salir de la esfera del notario en ciertos casos muy especiales. Cuando el notario se ausenta del territorio nacional, cuando el notario fallece, el protocolo tiene que ser trasladado al Archivo General de Protocolos. Entonces vemos ahí que todos esos elementos ya están regulados desde aquella época, 1503, en la pragmática de Alcalá, que no es más que reformas del fuero real de 1254 y 1255. Imagínense qué época estamos hablando. Y cuando hablamos de Justiniano, el Código Justiniano, inclusive también en el Código de Hammurabi, en la ley del Ventoso, existieron elementos que regulaban estas circunstancias del registro notarial. Entonces, esos son los antecedentes. Ahí les saqué lo que se llama pragmática de Alcalá, porque yo he encontrado en el examen ese dice la puerta de Alcalá, ¿no? Bueno, la puerta de Alcalá es un lugar que existe en Madrid, pero es una canción también, entonces hay que tener mucho cuidado. Se llama la pragmática de Alcalá. Esos son los antecedentes históricos, tal vez, y los más recientes que podemos ver en cuanto a algunos elementos que contiene el protocolo. Luego vamos a ver entonces si no hay alguna duda, si no hay algún comentario, alguna observación. Vamos a ver la definición de protocolo. La definición, como les decía, es una definición jurídica. Si tenemos una definición jurídica, no vamos a irnos a los autores, porque cada autor tiene su definición de protocolo. Pero la legislación guatemalteca, afortunadamente, en el artículo 8, tiene una definición jurídica de protocolo. Nosotros vamos a estudiar ahora, me gustaría que tuvieran ustedes su código de notariado, que se ubicaran en el artículo 8, porque eso es muy importante. Eso es muy, muy importante. Que ustedes vayan haciendo sus anotaciones en sus códigos para poder luego explicar, porque a veces eso es lo que tenemos problema. No podemos explicar. Y la explicación es lo más importante, es lo que nos vale. Porque transcribir un artículo, transcribir un numeral o transcribir un párrafo, pues eso yo no le encuentro ningún sentido. Lo que yo valoro es la explicación, cómo lo interpreta el estudiante, cómo interpreta la redacción del artículo. Y he visto exámenes que tienen los mismos errores. No sé por qué, pero digo, bueno, comete un error uno, lo cometen todos. Entonces tenemos ahí en la definición, en el artículo 8, ahí vamos a encontrar la definición jurídica. Y vemos ahí la presentación. El artículo 8, no obstante que son 4 o 5 líneas las que puedan tener ahí en su código, pues nos representa alguna dificultad. En el examen técnico profesional, le demos al estudiante, por favor, tome su código notariado, se ubica en el artículo 8 y por favor no lo explica. Y empieza. El protocolo de la colección, no, disculpe, explíquelo, no lea. Explique el artículo 8. Y vemos a la explicación.
El artículo 8 tiene dos partes. Ahí está en la gráfica. El artículo 8 está integrado por dos partes, la redacción. Tiene una parte donde regula la parte instrumental, es decir, los instrumentos públicos que el notario debe o puede redactar en el registro notarial. Ahí están regulados. Esa se llama parte instrumental. Artículo 8, primer párrafo. El protocolo es la colección ordenada. 1. Escritura matriz. ¿Es un instrumento? Sí, es un instrumento. ¿Por qué es un instrumento la escritura matriz? Porque la escritura matriz debe de ser autorizada. ¿Cómo se autoriza? Pues depende. Si lleva firmas de otorgantes, se autoriza con la firma del notario precedida de las palabras ante mí. Ahora, si la escritura matriz, el notario es el propio otorgante, pues únicamente lleva las palabras por mí y ante mí y la firma del notario. Entonces, la escritura matriz puede autorizarse de las dos formas. Una escritura matriz, un contrato de compraventa de inmueble. Una escritura matriz, un mandato general con representación, con cláusula especial. Eso es una escritura matriz. Contiene ese contrato. Pero también una escritura matriz puede ser una escritura de aclaración, de modificación, y eso lo puede autorizar el notario por sí y ante sí, es decir, por disposición de la ley. Entonces, esa es la parte instrumental. Y ahí tenemos, veamos, la escritura matriz, protocolaciones, toma de razón de legalización de firma. Pero eso es hasta 1947. Acordémonos que el 1 de julio de 1964 entra en vigencia el decreto ley 106, Código Civil, y entonces viene a incorporar otro instrumento público que se denomina transcripción. Transcripción, es decir, es una copia exacta, textual, transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. ¿Y dónde lo encontramos regulado? En el artículo 962 del Código Civil. Por supuesto que yo aquí menciono 962, pero para interpretar bien este instrumento público hay que leer del 956. Solo leer el 962, pues nos va a dejar así un poquito como que, bueno, si ustedes ya estudiaron Derecho Civil, es cierto. Si ustedes ya estudiaron Derecho Civil, pues entonces sí lo van a interpretar bien, 962, porque hay que empezar del 956 al 964 del Código Civil. Esos artículos, porque ahí nos va a dar la explicación por qué la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado es otro instrumento público que debe de redactarse en el registro notarial, llamado también protocolo. No sé si hay alguna duda, algún comentario de lo que vamos exponiendo. No hay dudas, no hay comentarios, no hay observaciones. Por ahorita no, licenciado. Bien, en vista que no hay dudas, no hay observaciones, entonces vamos a continuar. Entonces les decía, el artículo 8 hemos leído prácticamente el primer párrafo y hemos integrado el artículo 962 del Código Civil. Veamos el artículo 8, por favor. Me gustaría que ustedes escribieran su código. El protocolo es la colección ordenada de escrituras matrices. Permítanme un momentito, aquí vamos a
Ahí está. Ahora sí. Repitiendo el artículo 8 del Código de Notariado, la colección ordenada de escrituras matrices, de las actas de protocolación, razones de legalización de firma. Ahí termina la primera parte que está ahí en la parte superior de la presentación, parte instrumental. Ahí le pueden ustedes hacer una llamada. Luego viene la parte documental, porque regula este artículo y documentos. Un documento no es lo mismo que un instrumento. Acordémonos cuando vimos el tema de los documentos, vimos que los documentos por su autor pueden ser públicos, pueden ser privados, y cuando son públicos pueden ser extendidos por funcionario público, pueden ser extendidos por empleado público o pueden ser extendidos por notario. Entonces, un documento es diferente a un instrumento, porque el documento no lleva autorización. El instrumento público sí. Los que están al principio del artículo 8, escritura matriz, acta de protocolación, razón de legalización de firma, deben de tener autorización notarial. Ustedes ya saben qué es autorización, yo lo acabo de mencionar hace unos minutos. Bien, ahora viene la parte documental y documentos que el notario registra. ¿Por qué registra? Porque es un registro notarial, 31 de la Constitución Política de la República, 21 de esta ley del notariado, registra, porque el notario lo registra, de conformidad con esta ley. Cuando hemos preguntado esto en el examen técnico profesional, le digo, explíqueme, ¿cuál es esos documentos que hice de conformidad con esta ley? ¿Sabe qué es lo primero que me responde? La transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Pero eso está en otra ley, le digo. Eso está en el Código Civil. Aquí regula esta ley. Tal vez porque no dice este código y estábamos acostumbrados a decirle código. Aquí menciona, regula esta ley. No puede salirse de aquí, del Código Notariado. Usted se está yendo al Código Civil. Entonces, ¿cuáles son esos documentos? Aquel es instrumento público. El que está en el protocolo es un instrumento público. Aquí menciona, y demás documentos que el notario registra conforme esta ley. Entonces vamos a encontrar ahí cuáles son esos documentos, esta ley. Entonces vamos a poner la explicación. Es que el artículo 8 se ve así, articulito, se ve chiquito, ¿sí? Pero cuando nos toca explicarlo, entonces ya encontramos que no es un artículo que tiene que completarse con la integración de la norma jurídica. ¿Y cuáles son esos documentos que están regulados en esta ley? Pues son tres que están regulados en esta ley. ¿Cuáles son? Bueno, pues primero, la razón de cierre. Este es un documento. ¿Por qué es un documento? Porque no tiene contrato, no tiene negocio jurídico, no lleva autorización. Tiene tres características. ¿Por qué es un documento? La razón de cierre. Porque no contiene negocio jurídico, no contiene contrato, no contiene declaración de voluntad, no lleva autorización. Ese es un documento notarial. ¿Y qué lleva ese documento notarial? Bueno, pues nos vamos al artículo 11, el artículo 12 del Código de Notariado, de la ley del notariado. Se cerrará el 31 de diciembre. La razón de cierre contendrá. Oigan, ¿qué contiene la razón de cierre? La fecha. ¿Qué fecha? ¿Cuándo se cierra el protocolo? Bueno, de conformidad con el artículo 12, el protocolo se cierra el 31 de diciembre o antes, si el notario dejare de capturar. La regla general es el 31 de diciembre. Pero si al notario lo nombran ministro de Estado, pues digo solo ministro, van a decir ministro de culto, ¿no? Ministro de Estado, o lo nombran en un cargo que lleva aneja jurisdicción, o sencillamente ya no quiere capturar. A medio año ya no quiere capturar. Pues, entonces puede cerrar el protocolo antes. Hay causas, hay motivos por cuales puede cerrar el protocolo antes. Esa es la excepción.
La regla general es que el protocolo se cierra el 31 de diciembre, ¿sí? O antes, por alguna causa que el notario tenga, por incompatibilidad, por estar inhabilitado, porque sencillamente ya no quiere, ya no quiere. Yo he encontrado muchos colegas y me dicen, mira, muchos requisitos, muchas obligaciones, ya no quiero castigar, prefiero dedicarme a la abogacía. ¿No? Es cuestión de elección. Bien, entonces tenemos ahí ese documento, la razón de cierre. Es uno de los documentos y está regulado en el Código de Notariado, por eso estamos bien. ¿No? Es un documento y él llevará la fecha, el número de documentos públicos autorizados, razones de legalización de firma y actas de protocolación, número de folios de que se compone, observaciones si las hubiere y la firma del notario. Vean, la firma del notario. Por eso es un documento. No lleva por mí ante mí, no lleva ante mí porque no es instrumento público. Solo lleva la firma del notario. Ni siquiera pide el sello. La firma del notario. Ese es uno de esos documentos. Y demás documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Y como forma parte del protocolo, lo está registrando. Otro documento. En el artículo 15 del Código de Notariado encontramos el índice. El índice del protocolo se extenderá, ahora ya sabemos que no es papel sellado, sino que se extenderá en papel bond, aplicando los artículos 45, 46, 33, numeral 10 de la Ley del Timbre Fiscal y papel sellado especial para protocolo. Esos artículos yo se los envié para que los leyeran. Todavía no incluimos ninguna pregunta de esos artículos en el examen. Es que el examen venía muy fácil. No incluimos ninguna pregunta. Pero ahora para el final sí. Ahora para el final sí vamos a incluir los artículos que pedimos lectura y estudio en su oportunidad. Y entonces en el artículo 15 está el índice. El índice se redacta en papel simple, en papel bond, que puede ser tamaño carta, puede ser tamaño oficio. Entonces, no es instrumento público. ¿Qué contiene el índice? Pues contiene 5 columnas. El número de orden del instrumento, el lugar y la fecha de su otorgamiento, los nombres de los otorgantes, el objeto del instrumento, el folio en que inicia, lo vamos a ver más despacio más adelante, y en el índice podrán usarse cifras y abreviaturas. Vean, en el índice podrán utilizarse cifras y abreviaturas. El índice irá fechado y firmado por el notario. Fechado y firmado. Solo la firma, ni siquiera el sello, solo la firma del notario. Por eso es documento notarial. Entonces, cuando menciona y demás documentos que el notario registra de conformidad con la ley, se refiere, 1, la razón de cierre, 2, el índice, y 3, vamos a encontrar en el artículo 17 del Código de Notariado, la ley del notariado, el notario agregará al final del tomo respectivo del protocolo los atestados. ¿Qué son los atestados? Ahí vamos a agregar, al final del tomo vamos a agregar los atestados. Cuando uno lee esto le surgen preguntas. ¿Qué son los atestados? ¿Para qué sirven los atestados? ¿Para qué sirven los atestados? ¿Para qué voy a incorporar yo al final del protocolo los atestados? Y entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado porque cuando preguntamos qué es un testado, varios exámenes decía acción y efecto de otorgar testamento. Así, de verdad, así encontré muchos exámenes. ¿Qué es un testado? Y acordémonos que un testado es una forma técnica de enmendar errores de redacción y que está regulado en el artículo 14 del Código Notariado
y 159 de la ley del organismo judicial. Cuando leemos los artículos, cuando estudiamos los artículos, pues se nos hace fácil, se nos hace fácil. Y no es suficiente con leerlos, hay que dibujar los artículos. Tomamos una hoja, escribimos. Fíjense que en este caso, el artículo 8, si nosotros tomamos una hoja y dibujamos el artículo 8, pues primero vamos a encontrar definición de protocolo. Segundo, vamos a encontrar las partes del protocolo. Los dos elementos, la parte documental y la parte instrumental. Ya que tenemos la parte instrumental, sacamos las 4 flechitas, 3 flechitas, escritura matriz, acta de protocolación, toma de razón de legalización de firma. Y después hacemos una 4ª flecha, transcripción del acta notarial que autoriza testamento cerrado. Y le consignamos el fundamento jurídico. Y luego la otra flecha de abajo, parte documental. La primera flecha, ¿cómo se subdivide? Son de cierre. La segunda flecha, el índice, y la tercera flecha, los atestados. Y copiamos, escribimos en qué artículo, razón de cierre, 12 del Código Notarial. Índice, 15 y 16 del Código Notarial. Atestados, 17 del Código Notarial. Y todavía para el índice nos podemos ir al artículo 5, numeral 7, de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial. Es que si no estudiamos de esa manera, si no estudiamos, si no le ponemos empeño, si no le ponemos dedicación, si no le ponemos esmero, hay que esmerar, ¿no? Pues solo con estar acá, yo veo las fotos o las letras en algún caso, en el caso como Lisbeth solo tiene una L y demás tienen sus fotos, no veo ni siquiera, no participan. Y se acuerdan de que yo les dije, si participan, pues de repente ahí puede estar un punto que vayan a necesitar. Pero no participan, no preguntan. Hoy en la mañana estuve en una conferencia del Instituto de Derecho Notarial. 30 personas, un seminario para asistentes de procuradores, de notarios. No participan, no preguntan. Yo digo, bueno, no sé si todo está tan claro, todo está en pero cuando yo empiezo a calificar los exámenes, bueno, por lo menos de nuestro grupo de la facultad, yo veo, no se entendió, el tema no se entendió. Yo sé que están contra el tiempo, pero ya les he dado más tiempo, les aumenté el tiempo. Y entonces ahí tenemos, hay que ponerle dedicación a esto. Es nuestro futuro. Sí, José, le escucho. ¿Sí? No, ese se va al final. Al final. Mira, lleva un orden. Lleva un orden. Primero, la parte instrumental. Usted empieza en enero o empieza ahorita en junio. Cuando usted se gradúe, tenga la dicha de la oportunidad de graduarse. Si se gradúa en septiembre, puede empezar a calcular en septiembre. Al llegar el 31 de diciembre, viene el primer documento, la razón de cierre. Realiza la razón de cierre. Ya que ha realizado la razón de cierre, posteriormente viene el índice. Va a realizar su índice con las 5 columnas. Ya lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a ese. Las 5 columnas. Y luego agrega los atestados. Ya vamos a ver qué son los atestados. Yo lo que quiero es que tengan ahorita el panorama general. Y agrega los atestados. Una vez que ya tiene la parte instrumental y la parte documental, pues procede el empaste. Ya lo manda a empastar, protocolo del notario, aquí el nombre del notario, correspondiente al año 2021-2022, el año que corresponde. Ya está empastado. Ya cumplió con el requisito. Entonces, así es el orden que lleva. Al final del protocolo, la razón de cierre, el índice y los atestados. Por eso lo fui mencionando en ese orden. Y así aparece. Si usted se da cuenta que así aparece. En el artículo 12, la razón de cierre. En el artículo 15, el índice. Y en el artículo 17, los atestados. En ese orden tienen que estar en el protocolo. Bien. Sí, José.
No, el índice es uno. El índice es uno. Porque el índice es como usted cuando usted toma un libro. Cuando usted toma un libro y quiere saber cuál es el contenido del libro, pues usted se va al índice. O toma su código y quiere saber cómo está compuesto el código, qué libros, qué temas tiene, qué regula ese código, pues usted se va al índice. De la misma manera es el índice de protocolo. Tiene la denominación de cada instrumento, contrato de compraventa, contrato de arrendamiento, contrato de mandato, contrato de renta vitalicia, tiene los nombres de las personas que intervinieron en ese contrato y tiene, aquí no es página, aquí es folio, tiene el número de folio donde va a encontrar usted ese instrumento público. Llega la persona y le dice, licenciado José Alfonso, el año pasado vine a otorgar una escritura de compraventa de inmueble, quisiera una copia. ¿En qué mes fue? Más o menos. Usted se va al índice, no se va a ir a hojear el protocolo hoja por hoja, sino se va al índice. En el índice va a encontrar el nombre de la persona, va a encontrar que era un contrato de compraventa y va a encontrar el folio. Y entonces ya toma usted el tomo y dice, bueno, voy al folio 63, aquí está su escritura. Así va a quedar prácticamente el índice del protocolo. Es al final de todos los instrumentos. Muy bien. Bien, entonces ahí tenemos la parte documental. Si vemos, ahí están los dos grupos. En la parte instrumental, ahí lo que no le consigné es fundamento jurídico, pero como yo los voy citando el fundamento jurídico, ahí dice, ¿hay algún plazo o impuesto que deba de pagar al redactar la parte documental? Muy buena pregunta. Yo les dije, en cuanto al índice, se pueden ir al artículo 5 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, y vamos a buscar ley del timbre fiscal. En el artículo 5 vamos a encontrar en el numeral 7 de la ley del timbre fiscal, vamos a ver, 6, numeral 6, artículo 5, numeral 6 de la ley del timbre fiscal. El artículo 5 regula: el impuesto a que se refiere este artículo resulta al aplicar las tarifas específicas a la base establecida en cada caso. Para los documentos siguientes, numeral 6, índices. Claro, aquí no dice índice de protocolo, pero nosotros tenemos un índice en el protocolo. Índice 50 centavos por hoja. Entonces, por la pregunta que me formula, en el índice, entonces, como se redacta en papel bond, tamaño carta, tamaño oficio, cuando redacta. Ahí más adelante tengo una presentación del índice para que lo podamos ver. Pero como vamos ahorita por partes y solo para evacuar esta pregunta, a la hoja hay que adherirle 50 centavos en timbre fiscal. No les digo un timbre fiscal de 50 centavos porque pueden ser 5 de a 10 centavos, 50. Pero comúnmente le adherimos un timbre fiscal de 50 centavos. Entonces, yo solo digo, hay que adherir timbre fiscal por 50 centavos. Eso es lo que hay que adherirle a cada hoja con base al artículo 5, numeral 6 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Eso es lo que hay que pagar en impuesto. La razón de cierre no paga impuesto. ¿En qué papel se redacta la razón de cierre? Eso sí hay que verlo. ¿En qué clase de papel se redacta la razón de cierre? La razón de cierre se redacta en papel simple, en papel bond. Así se redacta la razón de cierre. El índice, ya lo vimos, que se redacta en papel simple, en papel bond, y se le adhieren 50 centavos de timbre fiscal por cada hoja. Y los atestados no cubren ningún impuesto. ¿Por qué no cubren ningún impuesto los atestados? Porque los atestados son aquellos documentos que agregamos al final. Por ejemplo, un atestado. El primer atestado, y veamos en el artículo 11 y 17 del Código de Notariado, en el artículo 11, porque a veces yo les pido fundamento jurídico, pero me citan otros artículos que no corresponden. Entonces digo yo, no, hay que ver. En el artículo 11, los notarios pagarán en la tesorería del organismo judicial 50 quetzales cada año, por derecho de apertura de protocolo. Hay que pagar los 50 quetzales. Pero veamos en el artículo 17, que regula: el notario agregará al final del tomo respectivo del protocolo los atestados referentes a los instrumentos que autoriza.
si no hubieran sido transcritos. Y la constancia, oigan, y la constancia del pago a que se refiere el artículo 11 de esta ley, ¿Cuál es esa constancia de pago? El derecho de apertura. Cuando pagamos los 50 quetzales por derecho de apertura, ahí más adelante está el ejemplo. Ese comprobante de pago del derecho de apertura es nuestro primer atestado. Ese comprobante de pago lo vamos a agregar al tomo del protocolo porque es nuestro primer atestado del año. Eso nos da la pauta, nos da el derecho de poder cartular en las hojas de papel sellado especial para protocolo. Entonces, ese es el primer atestado. Y esos son los atestados. ¿Qué son los atestados? Me voy a adelantar un poquito, aunque ahí lo vamos a tener. Los atestados son aquellas copias de documentos o documentos. Voy a repetir, los atestados son aquellas copias de documentos o documentos con los cuales el notario comprueba o acredita que ha cumplido con sus obligaciones previas, simultáneas y posteriores. Un ejemplo. En un contrato de compra-venta de bien inmueble, donde llega el progenitor, llega el papá o llega la mamá del menor de edad, y dice, licenciada Ingrid, ya que está ahí con su cámara activa, licenciada Ingrid, quiero comprar un inmueble a nombre de mi hijo o de mi hija menor de edad. Yo voy a actuar en representación, primero voy a actuar en ejercicio de la patria potestad, que es lo primero, y en representación de mi hijo o de mi hija menor de edad. ¿Cómo voy a demostrar esa representación? ¿Con qué voy a acreditar esa representación? Pues con la certificación de la partida de nacimiento. Esa certificación de la partida de nacimiento que yo le voy a llevar a la notaria Ingrid, se la voy a entregar. Y ella lo va a adjuntar al final del tomo del protocolo. Al final. ¿Por qué? Porque con eso la notaria Ingrid va a demostrar que acreditó la representación y que la representación que se ejerce, como lo consignó en la escritura, es suficiente conforme a la ley y a su juicio para ese acto o contrato. Entonces, ese es un atestado que comprueba que la notaria cumplió con esa obligación previa. ¿En qué consistía la obligación previa? En acreditar la patria potestad y en consecuencia la representación legal del menor o de la menor. Ese es un atestado. Entonces, vemos, el primer atestado va a ser el comprobante de pago de los 50 quetzales en derecho de apertura. Porque, vean, yo lo lamento mucho, pero es que me dicen, por ejemplo, me dicen, había una pregunta que decía, cite tres obligaciones, me decía, cite tres obligaciones de hacer. Y me mencionan el artículo, pero no me dicen de qué se trata. Yo no sé, por supuesto que yo lo sé, pero yo quiero que ustedes me lo digan. Solo me mencionan los tres artículos. Yo lo lamento mucho, pero ahí era clara las instrucciones. Solo los artículos o solo la respuesta carecen de valor. Entonces no hay puntero ahí. Porque solo me citan artículo no sé qué, B, artículo. Y al final hay quienes me citan un montón de artículos. No, eso no. No, que tiene que tener un orden. Entonces vemos ahí la parte documental. La parte documental son tres: la razón de cierre, el índice y los atestados. Bien. Ahora vamos a ver cómo está regulado el registro notarial en la legislación guatemalteca, porque vamos a encontrar en varios artículos donde está regulado, ya sea como registro notarial o como protocolo. En la Constitución Política de la República está regulado en el artículo 31 específicamente, cuando menciona y demás registros estatales. Ahí está la frase. Y cuando menciona
aquellos actos, aquellas declaraciones de aquella información que ha sido proporcionada en calidad de confidencia. Ahí participa el notario, porque la información que recibe el notario de sus clientes está bajo secreto profesional, es decir, en calidad de confidencia. Luego tenemos en el decreto 314, por supuesto, el Código de Notariado o Ley del Notariado en los artículos 8 y artículos 9, donde está regulado el protocolo. También en el artículo 11, derecho de apertura de protocolo, también está regulado el protocolo. En el artículo 63 también, en cuanto a las protocolaciones, también se menciona el protocolo, ya sea que se mencione como protocolo o como registro notarial. Luego tenemos en el decreto ley 106, el Código Civil, en el artículo 962, donde se menciona también que debe de ir en el lugar y el número que le corresponde en el registro notarial. También tenemos el artículo 289 del Congreso de la República, que si no me equivoco es la ley del organismo judicial, ¿no?, donde está regulado en el artículo 38 y artículo 39, el artículo 40, respecto a la protocolización de los documentos provenientes del extranjero. En el decreto ley 107, en el Código Procesal Civil y Mercantil, también encontramos la palabra protocolo o palabra registro notarial. Y en el artículo 3792 del Congreso de la República, que es la ley de papel sellado especial para protocolo y su reglamento, pues también encontramos el término protocolo. Cuanto a las hojas de protocolo, por ejemplo, en el artículo 6, ya está regulado que es un impuesto. Se crea un impuesto de papel sellado especial para protocolo con un valor de 10 quetzales por cada hoja. Y así encontramos en distintas legislaciones, creo que nos faltó el Código de Comercio, en 480 del Código de Comercio, donde también se menciona ya el registro notarial como protocolo. Bien, no sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna observación. Si no, pues continuaríamos con la presencia. Sí, Betsy, le escucho. Buenas tardes, licenciado. Con una consulta. ¿Hay algún control, hay alguna inspección respecto al protocolo? Ya que el protocolo, no sé si hay alguien que lo tenga que revisar. Sí, ya más adelante vamos a ver. Hay un control. En el artículo 9 del Código de Notariado, ya le voy a la palabra a María. En el artículo 9 del Código de Notariado se determina cuando usted, Betsy, como notaria, va a pagar el impuesto del protocolo, le ponen a la vista un libro. Ese es el control que llevan. En ese libro, usted como notaria va a anotar cuántos son pliegos, no son pliegos, son lotes. ¿Cuántos lotes va usted a pagar de protocolo? No va a comprar porque no es suyo. Uno compra algo, una camisa, una corbata o algo que uno compra y uno puede hacer lo que uno quiera con lo que ha comprado porque así. Pero no, aquí lo que vamos a hacer es pagar un impuesto. ¿Cuántos lotes de protocolo va a pagar usted el impuesto? Cada hoja vale 10 quetzales. Y cada lote se integra por 55 hojas. Equivalen a 500 quetzales. Pero conformidad con el artículo 28 de la ley del timbre, usted tiene derecho a una comisión, a unos honorarios, por ir a hacer fila, por ir a pagar al banco, por llenar el formulario. Usted tiene derecho a honorarios, porque su tiempo es válido, su tiempo vale. Entonces la ley nos permite que por ir a hacer fila, por ir a pagar al banco, por llenar el formulario, y por esperar que nos atiendan ahí en las ventanillas donde nos proporcionan las hojas, pues nos van a dar una comisión, nos van a pagar por eso. Nos van a pagar un 10%. La verdad es que nos pagan un 15%. En eso pongan mucha atención. Nos pagan un 15%. 10% nos dan en especies. Especies fiscales. Nos dan en especies fiscales. Es decir, pagamos 500 quetzales, son 50 hojas. Pero como tenemos derecho a un 10% en especie, nos van a dar 55 hojas. El 10% de 500 son 50. Entonces nos van a dar 5 hojas. Y el lote, cada lote tiene 55 hojas. 50 que usted paga y 5 que le dan en concepto de comisión.
Entonces, el notario tiene derecho a un 14%, 10 que le dan en especie en ese momento, y el 4% que se remite al colegio de abogados y notarios. Eso no lo recibe usted inmediatamente. Eso lo recibe cuando usted va a solicitar alguna prestación del colegio de abogados y notarios. ¿Y tiene prestaciones? Sí, tiene prestaciones, por supuesto, por alguna enfermedad, por alguna intervención quirúrgica, por maternidad, por jubilación. Entonces, esos fondos que se recaudan del timbre notarial, del timbre forense, de la comisión de protocolo, eso están los artículos que yo les mandé que leyeran, por favor, de la comisión de protocolo y de las cuotas que paga trimestralmente, se va creando ese fondo y ese fondo sirve para el plan de prestaciones. Y dentro del plan de prestaciones, pues, ahí puede usted obtener algún beneficio económico en esos casos, maternidad, intervención quirúrgica, jubilación. Al llegar a los 65 años puede solicitar su jubilación y le dan una cantidad de dinero concepto de jubilación. Para eso sirve ese 4% que al usted adquirir especies tuvimos una falla técnica. No, aquí estoy, ya volví. Aún no me he ido todavía. Tuvimos una falla técnica. Voy a volver a buscarla. En lo que, no sé si ahí está la pregunta que estaban formulando. Ahora, si no, Amarildo. Gracias, licenciado. De acuerdo, Betsy. Amarildo estaba pidiendo la palabra. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Amarildo. El empastar el protocolo no se incluye en la parte documental de la definición del protocolo, perdone. No, no, porque el empaste no tiene ningún efecto en cuanto a documento o en cuanto a instrumento público. No, el empastado ya es una obligación posterior de hacer que tiene el notario. No puede ser una... Tengo aquí un problema con esto. Estoy buscando la presentación del no. No, Amarildo. Ahí no podemos encontrar alguna situación de lo que usted plantea. Gracias, Licky. Muy bien. Solo estoy regresando a la presentación porque se fue por un corte que hubo temporal. Creo que vamos por aquí. Sí. Muy bien. Nos tocaba ver lo de la conservación del protocolo. Vamos a regresar por acá. Ahí estamos. Ahorita vamos a volver a la presentación. Aquí está. Bueno, ahí estamos. Entonces les decía la conservación del protocolo. Primero, el notario es depositario. Se llama el depositario titular. Cada uno es el depositario titular. ¿Por qué titular? ¿Por qué ese calificativo? Porque vamos a ver de que también hay un notario que no es titular, pero que tiene a su cargo el protocolo, en ausencia del notario. Cuando el notario se va a ausentar,
del territorio nacional, Cuando el notario se va a ausentar del territorio nacional, el protocolo a su cargo no puede llevarlo consigo, no se puede sacar del territorio nacional, primero porque no es del notario. Segundo, porque se vedaría el principio de publicidad, que es un principio constitucional con base a los artículos 30 y 31 de la Constitución Política de la República. No podemos transgredir ese principio de publicidad. Si alguna persona, puede ser que nunca suceda, pero de repente alguna persona necesita información de un instrumento público, no podemos vedarle ese derecho constitucional de la publicidad. Entonces, lo que tenemos que hacer en esos casos, de conformidad con el artículo 27 del Código de Notariado, es dejar el protocolo a nuestro cargo. El protocolo a nuestro cargo lo dejamos. Si la ausencia es menor de un año, lo dejamos con otro notario de nuestra confianza. Pero si la ausencia es mayor del año, tenemos que dejarlo ante el director del Archivo General de Protocolos, porque no nos lo podemos llevar y tampoco podemos dejarlo guardado ahí, que se quede guardado bajo llave y que nadie lo toque, porque estaríamos vedando también el principio de publicidad. Por eso tiene que quedar ya sea con un notario que no es el titular, pero sí es notario depositario, o con el director del Archivo General de Protocolos. También en los departamentos también se puede entregar al juez de primera instancia, pero el juez de primera instancia tiene que remitirlo al director del Archivo General de Protocolos, porque acordémonos que los jueces ya no pueden ejercer función notarial, ya no pueden extender testimonios. Entonces lo que tiene que hacer el juez, lo recibe y lo traslada al Archivo General de Protocolos. ¿En qué casos se debe de efectuar? Pues primero cuando el notario se ausenta del territorio nacional, cuando el notario está inhabilitado, o porque el notario sencillamente ya no quiere capturarse, ya no, me voy a dedicar solo a la abogacía, ya no quiero ejercer el notariado, entonces el notario puede entregar el protocolo. En ese caso sí tendría que ser directamente al director del Archivo General de Protocolos. Bien. Luego vamos a ver acá otro tema que son las formas de reproducir el contenido del protocolo. Ya nos quedó claro que el protocolo tiene dos partes. La parte instrumental, que son los instrumentos públicos regulados en los artículos 8, artículo 9 del Código de Notariado y 962 del Código Civil. Y la parte documental, que está integrada por la razón de cierre, artículo 12 del Código de Notariado, el índice, artículos 15 y 16 del Código de Notariado y 5, numeral 6 de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo, y los atestados que están regulados en el artículo 17 del Código de Notariado. Yo trato de irles diciendo, mencionando los artículos, con el afán de que ustedes vayan tomando nota y los vayan estudiando, y así ustedes puedan responder de esa manera los planteamientos que se les formulan en cada una de las variantes. Tenemos ahí la reproducción, como esos instrumentos públicos que están en el protocolo, cómo pueden reproducirse, ¿no? Y ahí tenemos que puede ser por testimonio de conformidad con el artículo 66 del Código de Notariado, es la copia fiel, ¿no?, de la escritura matriz. Además de eso, también se puede reproducir por copia legalizada, que está regulada en el artículo 5, numeral 6 de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo. También se puede reproducir por testimonio especial, que está en el artículo 37 del Código de Notariado. También se puede reproducir por copia simple, la copia simple que está regulada en el artículo 5, numeral 6 de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo. Y también se puede reproducir a través de testimonios parciales, llamadas también hijuela, llamado también testimonio de las partes conducentes, que lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos al tema de los testimonios, que un ejemplo de ello sería el regulado en el artículo 964 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, esas son las formas como se puede reproducir.
Aquí tenemos otro, pero esto creo que lo vamos a ver, no quiero que nos confundamos con esto. Sí les voy a pedir favor que de esto no lo tomemos en cuenta, porque eso cuando lleguemos al tema de los testimonios. Aquí están las partes que integran el protocolo. Si vemos nosotros, perdón, estas partes que integran el testimonio, no, esto también lo vamos a ver más adelante. No quiero ahorita entrar a testimonios porque esto lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces tenemos ahí que el contenido del protocolo. Luego tenemos, según el programa, tenemos los antecedentes históricos, ya lo vimos, la etimología también, la definición que está en el artículo 8, ya lo vimos, la apertura del protocolo, cómo se abre el protocolo. La apertura del protocolo es muy sencillo, porque está regulado en el artículo 11 del Código de Notariado, perdón, artículo 12 del Código de Notariado, donde vamos a encontrar cómo se abre el protocolo. El artículo 12, en la primera parte, el protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, el que principiará en la primera línea del pliego inicial. ¿Qué es lo que va a suceder? Tenemos las hojas de protocolo, ya tenemos nuestro lote, ya tenemos 55 hojas, y vamos a abrir protocolo. Ya pagamos derecho de apertura, y si tenemos las hojas, ya pagamos el impuesto. ¿Cómo abrimos el protocolo? Con el primer instrumento que iniciará en la primera línea. Entonces, cumpliendo con el artículo 13, artículo 29, el Código Notariado, le consignamos 1. Es el primer instrumento. 1. En la ciudad de Guatemala, el 6 de mayo del año 2022, ante mí, nuestro nombre, notario comparece. Ahí tenemos ya, esa es la apertura del protocolo. La primera escritura o el primer instrumento, porque no todos son escrituras, el primer instrumento que redactamos en el protocolo. ¿Cuáles son los instrumentos que redactamos en el protocolo? Escritura matriz, acta de protocolación, toma de razón de legalización de firma y transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Fundamento legal, artículos 8, 9 del Código Notariado y 462 del Código Civil. Ese es el fundamento legal. Así tiene que ir el fundamento. Y esa es la apertura del protocolo, que cómo se abre el protocolo. ¿Cuál es el contenido? Ahora veamos, no las partes. Las partes son dos, la parte instrumental y la parte documental. Ahora, ¿cuál es el contenido del protocolo? Es decir, ¿qué contiene el protocolo? ¿Cuál es el contenido del protocolo? El contenido del protocolo son, ¿qué contiene el protocolo? Pues el protocolo contiene escritura matriz, acta de protocolación, toma de razón de legalización de firma, transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado, razón de cierre, índice y atestados. 7 elementos contiene el protocolo. ¿Cuál es el contenido del protocolo? Los 4 instrumentos públicos, la razón de cierre, el índice y los atestados. Ese es el contenido. ¿Cuáles son las partes del protocolo? La parte instrumental y la parte documental. Estas dos partes unidas forman el contenido del protocolo. ¿Sí? Así está en el programa, contenido del protocolo. ¿Cuáles son las formalidades que debemos de observar en el protocolo? Bueno, pues las formalidades ya las hemos venido viendo cuando vimos el principio de escritura, vimos las formalidades que son las que están contenidas en el artículo 13 del Código de Notariado. En el artículo 13 del Código de Notariado encontramos 7 formalidades que el notario debe de observar y que debe de cumplir en el registro notarial. Artículo 13. En el protocolo deben llenarse las formalidades siguientes en el protocolo. Es decir, todos los instrumentos que redactemos en el protocolo. Los instrumentos públicos se redactarán en español y se escribirán a máquina o a mano de manera legible y sin abreviaturas. Primera formalidad que debemos de cumplir en el registro notarial.
Los instrumentos públicos llevarán numeración cardinal. Por eso les decía, la primera escritura lleva el número 1. Y así sucesivamente, número 2, número 3, número 4, hasta llegar hasta el 31 de diciembre o antes, si dejamos de capturar antes del 31 de diciembre. Entonces ahí tenemos prácticamente la numeración cardinal. Y se escribirán uno a continuación de otro. Es decir, por riguroso orden de fechas y dejando de instrumento a instrumento, vean que no dice de escritura a escritura, de instrumento a instrumento, solo el espacio necesario para las firmas. Es decir, que si el instrumento número 1 termina en el reverso, en la línea número 28, solo dejamos el espacio para las firmas y ya viene el instrumento número 2. Porque solo podemos dejar el espacio suficiente para las firmas. Por eso muchas veces es bueno también preguntarle a nuestros clientes o decirle, mire, practique su firma acá en esta hoja porque va a firmar el protocolo. Pero le decimos practique su firma con la intención de ver, porque la vez pasada me pasó que una persona tenía una firma que llenaba casi la media hoja. Pues ahí sí no podemos hacer comentario. Pero entonces ya sabemos qué espacio vamos a dejar. Le ponemos a la vista, ya que ha leído o le hemos leído el instrumento, para el otorgamiento. El otorgamiento, se recuerda que es el momento que la persona materializa su consentimiento. ¿Y cómo se materializa el consentimiento? Pues con la firma o con la impresión digital del dedo pulgar derecho, pero en este caso, u otro que va a especificar el notario, pero en este caso debe de firmar un testigo arrojo. ¿Sí? Entonces, por eso ese se llama principio de folio de instrumento continuo. Así se llama, principio de instrumento continuo. Y se dan cuenta que cuando vimos los principios del derecho notarial, este principio no lo mencionamos, porque existen una variedad de principios. La vez pasada estábamos tratando de hacer un recuento de principios, llegábamos con 55 principios. Imagínense que nos pongamos a ver todos esos principios en las clases, pues no nos alcanzaría el tiempo para cubrir el programa. Solo mencionamos los principios más importantes, más inmediatos, los que vimos cuando vimos los principios del derecho notarial. Pero este principio se llama principio de instrumento continuo. Se redactará uno a continuación de otro, dejando únicamente el espacio suficiente para las firmas. Artículo 13, numeral 2 del Código Notarial. Ven, yo trato de motivarlos con el fundamento jurídico, porque tenemos que manejar mucho fundamento jurídico. Entonces, eso es dentro de las formalidades del protocolo. Ahí tenemos entonces ese principio de instrumento continuo. Existe otro principio que no se aplica en Guatemala, pero se llama principio de cabeza de folio. La doctrina es así, más que todo la doctrina argentina, porque este principio se utiliza en Argentina. Principio de instrumento cabeza de folio. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros en Guatemala, les digo yo allá, nosotros en Guatemala utilizamos el principio de instrumento continuo. Ustedes acá aplican el principio de cabeza de folio. ¿Y qué es el cabeza de folio? Todos los instrumentos empiezan en la línea número 1. Redactamos el instrumento número 1, terminamos en la línea 25 y este espacio se queda perdido porque el instrumento número 2 tendrá que iniciar en la otra hoja y el instrumento número 2 tendrá que iniciar en la otra hoja, en el folio, en la línea número 1. Y se perdió el espacio. ¿Quién gana ahí? El Estado. El Estado, porque no vamos a utilizar esta hoja. Y ya pagamos los dispensables. Entonces, ese se llama principio de instrumento continuo que aplicamos en Guatemala. En otras legislaciones, como por ejemplo la legislación argentina, aplica el principio de instrumento cabeza de folio. Todos los instrumentos públicos deben de iniciar en la línea número 1. Bien. Entonces ahí tenemos las formalidades, estamos leyendo el artículo 13. Yo espero, tal vez no nos va a dar tiempo a leerlo todo porque veo que ya estamos en tiempo,
pero sí les pido que ustedes concluyan la lectura cuando tengan tiempo. El protocolo llevará foliación cardinal escrita en cifras, foliación. La foliación, como va afuera, aquí en esta parte, en la parte superior, ya sea en un costado, va a llevar la foliación. Este va a ser el folio número 1. Y como va a ser el folio número 1, lo podemos escribir en cifras. Aquí no tenemos, por ejemplo, vamos a ver por acá, creo que tenemos un ejemplo. Bueno, no mucho me gusta este color, pero es el que tengo a la mano. Aquí, número 1. Ese va a ser el folio 1. Y aquí lo podemos escribir en cifras, porque está fuera del cuerpo. Lo que está en las líneas tiene que ser con letras. Las cantidades, las fechas y los números deben de consignarse en letras. Pero aquí nos permite que lo consignemos en cifras porque está afuera. Este va a ser el folio 1. Ya vamos a ver después por qué nos va a servir esta numeración de folio. Y luego la siguiente hoja será el folio número 2. Y así sucesivamente hasta concluir al 31 de diciembre o antes las hojas que vamos a utilizar. Eso sería el numeral 3 del artículo 13. En el cuerpo del instrumento, esto ya lo hemos venido explicando, las fechas, números o cantidades se expresarán en letras. En caso de discrepancia, como hay algunos notarios que les gusta consignar en letras y entre paréntesis con cifras, eso nos puede causar algún problema. Yo prefiero mejor solo con letras. Me dice, en caso de discrepancia entre lo escrito en letras y en cifras, se estará a lo expresado en letras. El problema es que si bien es cierto, la ley regula este caso, que se va a tener a lo explicado en letras, pero cuando se presenta al registro público, cualquiera de la propiedad, electrónico de poderes, mercantil, cualquier registro, y se presenta, sabe que lo suspenden porque dice, no hay claridad entre lo escrito en letras y cifras. En letras dice 100 y en cifras dice 1000. Entonces no hay claridad y lo suspende. Entonces mejor solo en letras. Yo prefiero en los instrumentos públicos solo en letras. En el numeral 5, los documentos que deban insertarse o las partes conducentes que se transcriban se copiarán textualmente. Entonces nosotros en esa cláusula o en esa parte de la escritura vamos a consignar el que textualmente dice 2 puntos, abrimos las comillas y lo copiamos textualmente. Si en lo que estamos copiando, si es un comprobante que estamos copiando, hay cifras, hay abreviaturas, pues así tenemos que copiarlo porque lo estamos copiando textualmente, pero lo estamos encerrando en comillas y aparte de eso estamos consignando el que textualmente dice 2 puntos o textualmente se lee 2 puntos, como ustedes quieran. La cosa es que consignemos que lo estamos transcribiendo en forma textual, ya sea por disposición de la ley o por exigencia de la resolución, que puede ser administrativa o puede ser judicial. Ya vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Bien, dentro de las formalidades, en el artículo 6, la numeración fiscal de papel sellado. Si ven ustedes, la numeración fiscal se refiere a esta parte. Aquí tiene un número, voy a tratar de acercarlo más ahí a la cámara, tiene un número entre filigranas, la numeración fiscal es esta, y el número de registro. Esta es, por ejemplo, no sé si lo logran ver, pero yo me voy a hacer la idea, esta es la número 10, y esta va a ser la número 11, y la siguiente la número 12, porque tienen una secuencia. Esa numeración fiscal no puede alterarse según el numeral 6. La numeración fiscal de papel sellado no podrá interrumpirse, más que para la intercalación de documentos que se protocolen. ¿Qué quiere decir eso? Si vamos a protocolizar un documento, entonces vamos a interrumpir, esta es la número 10, esta es la número 11, pero vamos a interrumpir porque va a haber un elemento externo, va a haber un elemento extraño en medio de las dos hojas. Y esa es una forma de interrumpir la numeración fiscal en sentido lato, ¿no? En sentido amplio. Porque lo que sucede es que si a continuación está la siguiente hoja, número, pero existe un elemento externo, elemento extraño. Yo me recuerdo
cuando las hijas eran pequeñas y les ponían en las tareas, marque el elemento externo, el elemento diferente. Pues aquí eso es lo que pasa. Va a haber un elemento diferente entre dos hojas de papel sellado especial de protocolo. Eso es intercalar un documento público o privado en el registro notarial. Bien, yo creo que hasta ahí vamos a poder dar la explicación del artículo 13 porque ya estamos en tiempo, ya me tengo que ir a la otra sección. Vamos a continuar el día lunes. Yo voy a buscar el video que tengo relacionado con la eficacia jurídica del instrumento público. Además de eso, encontré un material muy importante en este material. Este material es un curso de Derecho Notarial de la Universidad del Litoral de la República de Argentina, y hay un elemento, hay material muy importante de la eficacia jurídica del instrumento público. Voy a tratar de hacer un resumen para podérselos compartir, porque sí está un poquito extenso, pero es un material que se adapta al programa de nuestra facultad. Ese es un material de un curso de posgrado, y que tiene el contenido de nuestro programa de la facultad, de licenciatura, de pregrado. Y entonces eso me dio mucha satisfacción porque nuestro programa está muy avanzado. Nuestro programa está a nivel de posgrado en otros países. Entonces vamos a continuar con la presentación después del protocolo en la próxima sesión, que será el día lunes. Y voy a tratar de buscar el video. Sí, Ingrid, le escucho, Ingrid. Buenas tardes, Lick. Una preguntita. ¿Sí? Yo siempre he tenido con duda con las firmas porque fíjese que no sé dónde se tienen que colocar las firmas, del lado derecho o izquierdo, porque yo me di cuenta que en el aviso, en el ejemplo que hicimos del aviso, como un requisito esencial dice que uno tiene que colocar la firma de los dos notarios. Entonces yo coloqué en el aviso, coloqué uno arriba del otro. Entonces no sé si con los instrumentos cómo sería sería un ejemplo, ¿verdad? Sí, ya vamos a ver más adelante cuando lleguemos al tema de la escritura. Una vez que está el cierre de la escritura, cuando redactamos, ya le voy a dar la palabra a Vilma, cuando redactamos, leo lo escrito a los comparecientes, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y efectos, lo ratifican, aceptan y firman. Punto y final. Ahí termina. Luego vendrán los salvados, los adicionados, los testados, los entrerolonados, fuera de margen, los excedidos, si los hubiere. Si no hay, después del punto final, si hay espacio, lo cerramos con guiones, el espacio, y ya viene la firma. ¿Quién va a firmar primero? Vean, en la práctica, les voy a contar en la práctica qué es lo que sucede. Muchas veces las personas ya dicen, mire, aquí tengo el cheque. Aquí tengo el cheque con que le voy a pagar. Y entonces lo que hace el notario es, permítame el cheque, el notario recibe el cheque. O muchas veces, bueno, tratamos de ya no hacerlo el efectivo. A veces las personas llevan el efectivo, entonces, pero tratamos de no hacerlo para que no corran riesgo las personas ni el notario, porque se enteran que hay fondos en la notaría. Entonces le decimos, mire, haga el depósito, haga la transferencia, trae el comprobante. Pero muchas personas lo que llevan es el cheque certificado o cheque de caja. Ya que tenemos el cheque, le ponemos a la vista el instrumento al vendedor y le pedimos que firme. Ya que ha firmado, el vendedor, le hacemos entrega del cheque. Y luego firma el comprador, que será a la par o puede ser abajo. No hay una forma como digamos, que por lógica y por el pago, primero tiene que firmar el que vende. Porque ya una vez firmado, ya dio consentimiento. Y una vez firmado, se le puede hacer entrega del cheque. No del dinero, si fuera el caso, tratamos de que no sea dinero en efectivo, del dinero, ya que ha firmado. Porque no le podemos entregar el cheque, no le podemos entregar el dinero si no ha firmado, que no ha dado su consentimiento. Entonces ya que ha firmado, y después va a firmar el comprador. Dependiendo, por eso es bueno decirle, mire, practique su firma, solo para ver más o menos qué espacio va a necesitar. O se le pregunta, mire, firma grande, firma pequeño, cómo es su firma, y después le firmará el otro otorgante. No hay una fórmula
¿Cómo? Por lógica tendría que firmar primero el que vende. Gracias, Lick. Sí, Vilma, lo escucho. Buenas tardes, Lick. Fíjese que a mí me causó duda un artículo que estaba leyendo del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿Sí? que es el artículo 86 que habla de papel sellado. Entonces, mi duda es cuál es ese tipo de papel sellado que indica ahí, ¿verdad? El papel sellado ya no se utiliza. Acordémonos que vimos el artículo 45, 46 de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo. A partir de la vigencia de la presente ley, en sustitución del papel sellado, se va a utilizar el papel que regula el artículo 33, numeral 10. ¿Y qué papel es? Papel simple, papel bond, tamaño carta, tamaño oficio. Entonces, en ese artículo también tendría que anotar usted ver 45 y 46 de la Ley del Timbre Fiscal, porque ese papel ya no se utiliza. En la próxima presentación les voy a mostrar ahí, ya tengo una presentación ahí de una exposición que hice en cuanto a los impuestos que se mencionan en especies fiscales que se mencionan en el Código de Notariado, y ahí están unos ejemplos de las hojas de papel sellado. Porque ahora en el Código Notariado lo que se menciona son 3 clases de especies fiscales, ¿no? Papel sellado, timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Pero ahora únicamente existen 2, timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. La otra clase de papel ya no se utiliza, porque el decreto 3297, Ley del Timbre Fiscal, lo dejó afuera, lo separó. ¿Sí? Gracias, Lick. Muy bien. Que tengan buen fin de semana, pásenla bien. Nos vemos el día lunes para continuar. Gracias, Lick. Feliz tarde. Igualmente, feliz tarde a todos.